Gracias, doctor Piña. Gracias. Buenos días a todos. Mis mejores saludos para todos y agradecida porque estemos todos bien. Continuemos todos bien. Debo decir que es hace unos momentos, hoy en la mañana, que reflexionaba sobre este encuentro, pensé precisamente en lo gratificante que ha resultado este seminario. Al principio también, y lo comenté con el doctor Uribe, porque ya saben que soy media renegona, ¿verdad? Y excedo de confianza, me excedo de la confianza también con el maestro Uribe. Comentaba con él que se nos había ido la mano en el número de sesiones, ¿verdad? Oiga, doctor, pues ya vamos a tener 3 meses con este seminario. Pero bueno, hoy que estamos por concluirlo, y aparte pues con el problema que tenemos los investigadores de las constancitis, ¿verdad? Y de los sistemas de evaluación tan rígidos, le digo, no, pues este seminario nos deben dar unas 3 constancias, ¿no? Vale por 3 eventos, tanto que hemos estado trabajando. Pero en su aspecto cualitativo, en el aspecto de enriquecimiento intelectual para nosotros y el vivir esta experiencia, ha sido, repito, muy satisfactorio. Me parecía importante ratificarlo de esta manera y naturalmente nuevamente nuestro agradecimiento al doctor Olvera y al doctor Enrique Enrique Uribe, que han estado tan atentos. Miren, ahora en este tema sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, me parece que se resume en una buena parte en lo que hemos estado reflexionando en todas las anteriores sesiones. Me parece que aquí se integra, ¿verdad? Se subsume muchos de los elementos conceptuales, mucho del marco teórico, mucha de la reflexión que habíamos estado integrando, revisando, sistematizando en las sesiones anteriores. Aquí vemos cómo ya se viene a materializar. Los derechos económicos, sociales y culturales son el apartado sólido, fuerte, diríamos, integral respecto a la materialización de los derechos humanos. Me parece que hay un punto que demuestra esta situación. Cuando se trabaja en 1945, cuando la Organización de las Naciones Unidas inicia los trabajos para la conformación y posterior emisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando revisamos esa historia, nos damos cuenta que la intención no era integrar una declaración universal con 30 postulados, como se emitió en aquel momento, sino que era detenerse, ¿verdad? Hacerlo con el mayor detenimiento, hacerlo con mayor especificación y que no solo fuera, como así quedó, una declaración de principios. Sin embargo, eso no fue posible en 1948. Se decidió entonces, no fue posible ante la división del mundo en aquel momento, en los dos grandes bloques, ¿no? Socialista y capitalista. Y estas dos posiciones tan controvertidas, ¿verdad? Tan enfrentadas en aquel momento, no permitió ponernos de acuerdo, no permitió a la humanidad, al mundo, ponerse de acuerdo respecto a los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos de vivienda, desde alimentación también, de salud, sobre todo los derechos laborales, ¿no? Había posiciones muy encontradas. No fue hasta 1966 en que el mundo encontró, en que se pudieron suavizar estas diferencias y el mundo encontró ya circunstancias más especiales para esta materia. Ahora bien, en su naturaleza, los derechos económicos, sociales y culturales, coincido con la doctora Alejandra Flores,
en el sentido, bueno, primero, que aquí también estos derechos demuestran, nos explican la naturaleza propia del derecho en sí. Sí, el derecho como una realidad social, el derecho como un valor y en última instancia el derecho como norma jurídica. ¿Sí? Los derechos económicos, sociales y culturales aquí es el mejor reflejo de esta naturaleza del derecho. En este sentido, coincido, repito, con la doctora Flores, de que los derechos económicos, sociales y culturales, si bien es cierto su exigibilidad, la veíamos muy remota en los 80, ¿verdad? A finales de los 60, en los 70, en los 80 lo veíamos remoto. En la realidad, en la actualidad no tiene por qué la humanidad verlo así. No tiene por qué el gobierno y los estados verlo así. En la actualidad, los derechos económicos, sociales y culturales son una realidad vigente y debemos luchar por esa vigencia, debemos luchar por su materialización. Bien, he estado reflexionando, doctor Piña, usted me dice cuándo me debo callar, porque también para mí se han dado cuenta que estas sesiones, si bien no creo tener capacidad de síntesis, mucho menos en temas tan trascendentes como estos, se han dado cuenta que en mis sesiones se me olvida el tiempo. Usted me dice cuándo me callo, doctor Piña. Un par de minutos más, doctora. Adelante. Gracias, gracias, muy amable. Le decía que he estado estudiando y he estado revisando en particular eh, eh, el tema, gracias a que el doctor Enrique Uribe me invitó también, me integró en el libro colectivo sobre los derechos humanos en un marco comparado España-México y me asignó, me recomendó que trabajara sobre los DESCA, ¿sí? Y así como nos obligó a estar estudiando en todos estos meses, gracias a Dios, qué bueno que así haya sido, en particular me puse a estudiar los DESCA y me doy cuenta ya en su análisis particular, en su análisis específico, tanto que tenemos que aportar, desde su desarrollo teórico, conceptual, desde su marco normativo también, que como en general en los derechos humanos sostengo que la humanidad ha avanzado mucho en el desarrollo normativo y que lo que hace falta es materializar los ideales, los principios de la norma. Bien, para concluir, en el marco de lo que he estado trabajando, les tengo preparado lo siguiente. Bueno, ya veo aquí un mensaje del doctor Piña. ¿Puedo continuar o lo dejo para la siguiente intervención, doctor? En la siguiente, doctora, si nos hace el favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable por su conducción. Al contrario, doctora, muy amable usted. Doctor Samaniego, le damos la más cordial de las bienvenidas. Es su turno. Permítame presentarlo. El doctor Luis Gerardo Samaniego Santamaría. Es doctor en Derecho Constitucional, profesor investigador de la Universidad de Quintana Roo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Red Internacional de Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor Irán, por la presentación y me da mucho gusto volverles a saludar a todos quienes participan de este importante seminario, bien organizado y bien moderado por el doctor Irán, pero sobre todo bien organizado por mi querido amigo, el doctor Enrique Uribe, y les mando un saludo cordial a todos y cada uno de los integrantes de esta importante red de estudios constitucionales y también a todos quienes nos escuchan y nos siguen a lo largo de este ya bastante largo, como bien señaló la doctora Marina del Pilar, un largo seminario, pero sobre todo muy fructífero. Hablar sobre los derechos sociales es hablar prácticamente
prácticamente de un tema muy amplio, pero sobre todo de suma trascendencia para el funcionamiento mismo del propio Estado de Derecho. Los derechos sociales, como ya bien han referido quienes me han antecedido en el uso de la voz, pues forman parte de una aspiración de los seres humanos para alcanzar una igualdad material y no solamente formal ante la ley. Recordemos que las aspiraciones propias del Estado constitucional de derecho surgen a partir de varios principios que son principalmente el de la igualdad y el de la libertad. Principios que posteriormente se traducirían en un reconocimiento de derechos, pero que hasta en ese primer inicio, en el siglo XVIII, pues solamente alcanzaba un reconocimiento, una igualdad formal ante la ley. Sin embargo, la propia historia nos ha enseñado que esa igualdad formal ante la ley no puede alcanzarse sin una igualdad material. Por ello, a partir del inicio del siglo XX, con muchos empujes, pero sobre todo con el movimiento revolucionario mexicano, pues dio como consecuencia que nuestra constitución, y todos lo sabemos, fuera la primera constitución en reconocer este tipo de derechos a lo largo y ancho de este planeta. Por ello, el constitucionalismo mexicano se ha destacado no solamente por reconocer, sino porque en mucha gran parte de su desarrollo constitucional a lo largo de más de 100 años de esta constitución vigente, pues le permitió alcanzar diversos estadios de bienestar que posteriormente, como bien ha referido la doctora Mariana del Pilar, fueron replicados primero por la Organización de las Naciones Unidas al alcanzarse la Declaración Universal, pero posteriormente hasta 1966 con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales hasta ese momento, y que México lo ratificaría y se adheriría a él hasta 1981. Este modelo de estado de bienestar en el que se basó justamente en la potencialización de los derechos sociales permitió la reconstrucción misma de los estados nacionales y del estado de bienestar en Europa y en gran parte del mundo occidental. Sin embargo, todos lo sabemos, una oleada de una corriente, digamos, que es considerada como neoliberal, fueron negando poco a poco el carácter de derechos a los derechos económicos, sociales y culturales hasta ese momento. Se les negaba porque se señalaba que para su cumplimiento se necesitaba la disposición de recursos públicos suficientes que derivado de la progresividad de los derechos humanos, obviamente hacían prácticamente irrealizables al 100% los derechos sociales, económicos, sociales y culturales. Pero posteriormente esta tesis ha dejado justamente como muestra, a partir de muchos estudios de Víctor Abramovich, de otros constitucionalistas y estudiosos del derecho, fueron señalando cómo este tipo de derechos sí son realmente derechos y tal como los constitucionalizó en un momento dado nuestra Constitución mexicana, y que fíjense nada más, escuchando ahorita esto de la comparación con los derechos en España muchos de los derechos sociales no fueron considerados en ese momento, en 1978, como derechos sociales, como derechos humanos, sino como políticas públicas aspiracionales o principios programáticos. Pero la aplicación de esos modelos en el que se negaron a los derechos sociales muchas veces como derechos humanos, dio como consecuencia que a lo largo de más de 40 años de la aplicación de esas políticas liberales, dieron como consecuencia nuevamente que aumentaran las desigualdades sociales y que posteriormente se aumentara el índice de pobreza en la humanidad. Por ello, en los años más recientes han venido cambiando las políticas para poder fortalecer la importancia que tienen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en este momento en el planeta. Muestra de ello es que la propia Relatoría de los DESCA, de la ONU, ha señalado la importancia que guarda
que los estados nacionales fortalezcan e implementen políticas públicas orientadas al cumplimiento efectivo de los derechos sociales y que todas las políticas públicas vayan orientadas en efecto a darle plena vigencia para evitar justamente el aumento de pobreza en el mundo y máxima en este momento de crisis sanitaria y de crisis económica por las que estamos viviendo. Recientemente en México, y aquí voy a ya referirme al caso mexicano, recientemente se ha venido dando un fenómeno muy interesante en donde a partir del año 2018, con el cambio de régimen de gobierno en nuestro país, se han venido reorientando las políticas públicas en favor de una reconstrucción de lo que podríamos llamar el estado del bienestar. Y me parece muy importante destacar cómo México a partir del año 2018 comienza toda una orientación decidida, me parece, para combatir justamente uno de los grandes flagelos que tenemos en la humanidad, que es prácticamente el germen de la violación de todos los derechos humanos, que es el abatimiento de la pobreza. A partir del año 2018 se empiezan a fortalecer diversos programas sociales que anteriormente ya existían, por supuesto, aplicados en otros gobiernos, pero que en el caso actual empieza a darle su propio tinte, digamos, ideológico. Ello da como consecuencia que el pasado 8 de mayo del presente año se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4 constitucional, en donde se reconocen nuevos derechos sociales que vienen a, digamos, a sumarse al conjunto de derechos humanos, pero sobre todo al conjunto de derechos sociales que ya desde 1917 nuestra Constitución había consagrado y que hoy forman parte ya de este llamado bloque de constitucionalidad y de convencionalidad. A partir del 8 de mayo del presente año, del año 2020, con la reforma al artículo 4 de la Constitución mexicana, se crearon nuevos derechos sociales como los que me voy a referir en este momento. Se creó el derecho de las personas con discapacidad permanente a recibir una prestación económica por parte del Estado, teniendo como prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años, así como las personas que se encuentran en condiciones de pobreza. Se creó el derecho de las personas mayores de 68 años a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley, que apenas se dará hasta en el 2021, tiene como plazo el Congreso de la Unión armonizar esta normatividad. Que en el caso, fíjense nada más, es interesante como que en el caso de las personas indígenas o afromexicanos, esta prestación, es decir, la pensión contributiva, no contributiva, se otorgará a partir de los 65 años de edad. Y el derecho de los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública a recibir una beca, teniendo como prioridad en esta prestación los estudiantes pertenecientes a las familias que se encuentran en condiciones de pobreza, con el fin de garantizar con equidad el derecho a la educación previsto en el artículo 3 constitucional. Esta nueva gama de derechos se viene a sumar también, a esta nueva gama de derechos sociales se viene a sumar también un instituto denominado Instituto de Salud por el Bienestar, de Salud para el Bienestar, con el fin de garantizar o viene a suplir lo que ya, anteriormente era llamado el Seguro Popular y que ahora tiene como fin otorgar prestaciones de salud de manera progresiva, cuantitativa y cualitativa a servicios de salud a quienes no cuenten con seguridad social. Estos derechos sociales, cabe destacar, a partir de este año, obligan al Estado mexicano entonces a entregar apoyos económicos a las personas con discapacidad permanente, a otorgar una pensión no contributiva a personas mayores de 68 años de edad y 65 si son pertenecientes a grupos indígenas o afromexicanos, y otorgar becas a todos los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública de este país. Esto me parece de suma importancia porque además los
artículos transitorios de este decreto importantísimo que viene a crear nuevos derechos sociales y que orienta las políticas públicas a la reconstrucción del estado de bienestar, pues señala cómo que le da un plazo de un año, es decir, hasta el próximo 9 de mayo del 2021 al Congreso de la Unión, para incluir todas las disposiciones que se determinen para el cumplimiento gradual, por supuesto, de estas disposiciones. También señala cómo los presupuestos de egresos tanto de la federación como de las entidades federativas no pueden ser regresivos en ningún caso y en todo caso tendrán que ir siendo progresivos para el aseguramiento de la entrega de estos nuevos derechos sociales a los titulares de los mismos. Con ello, el Estado mexicano me parece importante la aportación social que en este momento está realizando al mundo y que va de la mano con digamos, las orientaciones que han venido marcando recientemente la CEPAL con sus informes sobre los indicadores de pobreza, sobre cómo la Coneval también ha señalado que había la necesidad de crear incentivos y orientar las políticas públicas con una visión de cumplimiento de derechos humanos para efecto de abatir los altos índices de pobreza que existen en el país y que ascienden, si ya en el 2018 en el informe de la Coneval señalaba que había más de 52 millones de personas viviendo en pobreza y más de 9 millones viviendo en pobreza extrema, con la crisis sanitaria que nos encontramos en la actualidad, pues obviamente se considera que van a sumarse más de 10 millones de personas de nuestro país a estos lamentables indicadores. Pero finalmente me parece importante destacar que en este momento este conjunto de derechos a los que mucha gente los ha criticado, principalmente quienes todavía se aferran, digamos, a unas políticas liberales de que cómo se le va a hacer para el cumplimiento por la disposición de recursos públicos, para hacerlos realmente efectivos, me parece un paso decisivo, puesto que ya la Suprema Corte también había señalado en en una jurisprudencia, pero en diversos criterios también, que la disposición de recursos públicos por parte de las autoridades debe, para el cumplimiento de los derechos sociales, como bien lo ha señalado la doctora Marina del Pilar, debe de ser de manera progresiva y además debe de comprobarse cómo se han realizado los esfuerzos al máximo posible para el cumplimiento de derechos. Por ello, los derechos sociales, me parece, hoy los DESCA, llamados así a nivel internacional, los derechos de tipo sociales, económicos, culturales y ambientales, son de suma trascendencia e importancia y juegan un papel fundamental hoy para sacar no solamente a las economías, sino sobre todo sacar a todas las personas que viven en condiciones de pobreza y volverlas en una condición de igualdad material. No olvidemos que el cumplimiento de derechos humanos debe de ser en general para todos, pero sobre todo hoy la clave debe de ser, como lo fue en su momento para la reconstrucción de Europa y para la reconstrucción de este país a partir de 1917, que las políticas públicas de este país vayan orientadas al cumplimiento, por supuesto, de todos los derechos humanos, pero principalmente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. De mi parte, en este momento cerraría mi participación, estimado Irán, y les mando un gran abrazo a todos y cada uno de los integrantes de esta red, a quienes me da mucho gusto saludarles, deseándoles que estén bien de salud. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su intervención y sobre todo por colocarnos en esta, digamos, recta final de la primera etapa de intervenciones, la situación que a partir del 8 de mayo ya se prevé en la Constitución mexicana. Lo cierto, sí hay un avance significativo, sobre todo el reconocimiento de derechos hacia ciertas minorías y grupos vulnerables que tenemos en nuestro país. Pero lo cierto, sí, como también usted lo señala, la crítica viene desde muchos ángulos, indudablemente. Pero uno muy sentido es el tema presupuestal, el tema económico y sobre todo el fin político o eventualmente político que pudiera perseguirse
en el mundo de los hechos de este tipo de reconocimientos, lo cual desde el punto de vista académico hay que celebrarlo porque sí es una aportación y es la búsqueda de una progresividad, no solamente en estos derechos económicos, sociales y culturales, sino también de igualdad y de equilibrar las diferenciaciones que hay en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, estimado doctor. Iniciamos nuestra segunda ronda de participaciones. Le cedemos el uso de la palabra inicialmente al doctor Felipe Carlos Betancourt Higareda. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias, doctor Irán. Muy bien, pues yo quisiera cerrar mi intervención en esta sesión del seminario comentando lo siguiente. Creo que en este momento es muy importante que los estados constitucionales pongan en práctica los principios de solidaridad y subsidiariedad para precisamente garantizar los derechos sociales, económicos y culturales de sus respectivas poblaciones. Poner en práctica estos principios, sobre todo en esta actual coyuntura pandémica, es fundamental. A través de esos principios podemos mejorar las oportunidades de las personas para precisamente lograr su movilidad social. Pero es importante recordar que, si bien es cierto, en el ámbito jurídico tenemos este ideal de lograr estos objetivos, también es necesario reconocer que en el ámbito económico debemos preocuparnos porque el Estado constitucional diseñe políticas fiscales, políticas públicas que fortalezcan la capacidad presupuestaria del respectivo Estado. En ese sentido, vale la pena recordar que la actual precariedad de muchos estados constitucionales deriva de una pésima política económica que ha privilegiado la deuda pública en todos los sentidos y que esa precisamente deuda pública ha constituido una institución extractiva que ha precisamente desviado miles de millones de pesos y miles de millones de dólares a manos privadas cuando eran originalmente destinadas al desarrollo de la nación. Entonces, creo que es importante esta relación entre el derecho y la economía, entre los juristas y los economistas, para que de la mano vayamos esos principios que mencionaba el doctor Samaniego en la última intervención que escuchamos, pues sean practicables en la realidad, porque hay una gran, podríamos decir, dos realidades distintas. Lo que a veces los juristas proponemos como ideales, como lo que debe ser, y lo que ya en el mundo de la economía, las políticas públicas, los gobiernos implementan y que van en contra diametralmente de los derechos económicos, sociales y culturales que pretendemos fortalecer para la población en general. Entonces, creo que en este sentido debemos preocuparnos porque las políticas públicas que diseña el Estado constitucional sean inclusivas, que sean incluyentes, y en ese sentido, pues debemos promover que el Estado deje de endeudarse o al menos rediseñe, reestructure, rescinda, etcétera, su deuda pública, combata la corrupción y mejore la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, porque precisamente en estos aspectos es donde encontramos las grandes deficiencias que existen para fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Entonces, creo que actualmente, por ejemplo, vemos que muchos de los recursos públicos que estaban destinados para la salud y para otros rubros nobles para el pueblo mexicano, pues están desviando para el pago de Pemex, el pago de las deudas de Pemex y de otras prioridades que tiene el actual presidente, pero que desgraciadamente no mejoran, incluso van en contra de los derechos sociales de la población mexicana. Entonces, creo que como académicos debemos presionar a que el Estado y urge que ya diseñe políticas públicas que fortalezcan la capacidad financiera del Estado constitucional para hacer frente a todas sus obligaciones de garantía de derechos económicos, sociales
y culturales de su población. Y pues quisiera concluir comentando que los derechos culturales pues podrán ser con efectividad garantizados una vez que hayamos logrado una sociedad próspera, porque precisamente cuando existe prosperidad, lo mencionaba ya desde su época, es Aristóteles, es cuando ya el Estado debe procurar que sus ciudadanos busquen su perfeccionamiento en el arte, en la filosofía, en la cultura. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención y espero verlos pronto en la siguiente sesión de nuestro seminario. Que tengan muy buena tarde. Gracias, doctor Irán. Muchas gracias, estimado doctor Felipe, por sus reflexiones finales. Doctor Ramiro Contreras, por favor. Muchos